Bien, seguimos con la entidad auxiliar que estábamos trabajando en el anterior vídeo. Acabamos de dar de alta su localización base común. Aquí aparece ya una localización. Podemos volver a consultarla pulsando doble clic y modificar los datos que queramos. Bien, una vez completada la localización base común o localización base donde están los datos principales de gestión y datos necesarios para facturación y una serie de datos adicionales y contactos. Notar que contactos los vamos a poder rellenar en cualquiera de las localizaciones. Como estamos trabajando con un cliente, vamos a definir su gestión comercial. Pulsamos la opción de gestión comercial, nos venimos a localizaciones y damos de alta una nueva localización. Bien con el botón derecho, formulario de alta, o con la tecla insertar. Como veis, ya asume que es una localización de gestión comercial y principal. Como primera medida, podemos utilizar el botón asume datos base, es decir, asume datos de la localización base. Lo pulsamos, conformidad, y vemos que nos rellena los datos que habíamos definido en la localización base. No tenemos que teclearlos. Nos vamos a datos adicionales y nos aparecen los datos asociados a la gestión comercial de este cliente. Importante, tipo de pedido que vamos a utilizar por defecto siempre en la gestión comercial. Abrimos ventana de tipos de pedido y decimos que este cliente le vamos a facturar normalmente como facturación de servicios nacionales. Como veis, aquí nos mostraría el último tipo de pedido utilizado. Como estamos dando de alta a un cliente nuevo, está en blanco. Horario, si queremos rellenarlo. Tipo de descuento para factura electrónica. Descuento por defecto incluso. Podemos decirle que este cliente por defecto le aplicamos un 10% de descuento en todas sus facturas y que el tipo de descuento corresponde a pronto pago. Bien, y si queremos utilizar grupos estadísticos para la gestión de venta y obtener una serie de informes por ese árbol de grupos estadísticos, abrimos, por ejemplo, el árbol de grupos y expandimos todo, seleccionamos a qué grupo estadístico corresponde este cliente. Por ejemplo, venta nacional de actuaciones bajo petición. Lo atrapamos y lo tenemos asociado. Quiere decir que por defecto siempre cada factura que se genere a este cliente irá asociado a este grupo estadístico. Podremos cambiarlo, evidentemente, en la propia factura. Bien, y por último, esta parte de generación de albarán automático de venta no lo vamos a explicar porque está absolutamente detallado y explicado en un vídeo independiente. Acordaros que cuando activábamos esto, aquí podíamos trabajar con los ítems de esas albaranes facturas automáticas. Bien, el concepto de observaciones, plano y contactos lo tenemos en todas las localizaciones. Hemos rellenado todos sus datos, vamos a anular esto, rellenado sus datos comerciales y lo grabamos. Ya tenemos una entidad auxiliar cliente con dos localizaciones. Vuelvo a repetir que tanto esta como esta son necesarias. La base común obligatoria siempre, la gestión comercial, siempre que vayamos a generar o emitir o recibir facturas del auxiliar, situación absolutamente normal, y vamos a definir su tesorería de cobro-pago, es decir, cómo vamos a cobrar o pagar, en este caso, cómo vamos a cobrar cuando emitamos facturas a este cliente. Pulsamos la localización tesorería de cobro-pago y lo mismo, en la rejilla de localizaciones nos posicionamos en una zona vacía y pulsamos insertar. Vemos que activa la localización base, principal y lo mismo que antes. Asumimos los datos base para no tener que volver a rellenarlos. Nos vamos a datos adicionales y aquí es donde vemos toda la parafernalia de datos que necesitamos incorporar para poder, en este caso, emitir facturas a este cliente y cobrarlas. Bien. Nos pregunta en qué banco o con qué banco, entidad financiera trabaja este cliente. Imaginaros que le vamos a hacer recibos domiciliados o le vamos a emitir órdenes de cobro mediante banco. Vamos, básicamente recibos en este caso. Necesitaríamos registrar su entidad financiera, su banco. Tenemos todos los bancos en el territorio nacional, seleccionamos cualquiera.
teclearíamos la sucursal, el dígito de control, el número de cuenta, y podríamos validar esa cuenta. Valídamelo, y me dice que no coincide, el dígito de control sería el 24. Bueno, pues lo corregimos. Lógicamente estos son datos que nos suministra el cliente, y podemos teclear su BIC. Ahora hay muchas operaciones que requieren el BIC, el identificador, el código de identificación bancaria. Podríamos teclear el que nos ha dado ese cliente, mayúsculas, cualquier código, no conozco los códigos, pero admite cualquier cosa. Bien, si la plaza es la misma o distinta para tema de emisión de letras y pagarés, dirección del banco si queremos, código postal, población del banco, y ahora unos datos muy interesantes. Bueno, el IBAN lo calcula cuando grabemos la localización de tesorería, como podremos comprobar después. El IBAN es un dato que no está activo, que lo calcula él automáticamente. Bien, y un par de datos muy importantes que es por defecto, ¿cuál es la forma de cobro de este cliente? Si abrimos la ventana de formas de cobro, podemos seleccionar, como veis, cualquiera de las formas de cobro que tenemos asignadas. Imaginaros que este cliente nos paga a través de recibos domiciliados, en ese caso necesitaríamos los datos bancarios. Bueno, vamos a suponer que nos paga siempre o normalmente por transferencia, y que el esquema de cobro que vamos a utilizar, que sabemos que el esquema de cobro es un conjunto de plazos y porcentajes para cubrir el total de la factura que estamos gestionando mediante su cobro. Abrimos la ventana de esquemas de cobro o esquemas de tesorería y escogemos transferencia a 30 días. Bien, le asignamos un riesgo máximo de 15.000 euros. Por ejemplo, quiere decir que si los tipos de pedido controlan el riesgo máximo, cuando este cliente nos deba más de 15.000 euros, el programa avisará y permitirá o no continuar dependiendo de cómo lo hayamos definido. Idioma para los documentos y días fijos de cobro pago. Estos tres campos son muy importantes. Imaginaros que este cliente paga el día 6 y el día 20. Bien, pues marcando aquí los 2 días, cualquier vencimiento que generemos para este cliente irá asignado y ajustado o bien al día 6 o bien al día 20 del mes. Disponemos hasta 3 días fijos de cobro pago. Bueno, CESTE IBAT se utiliza para exportaciones y podemos definir qué cuenta de tesorería vamos a utilizar para que este cliente nos realice la transferencia bancaria. Es decir, normalmente nos va a pagar o vamos a cobrar mediante una transferencia bancaria. Le vamos a decir que esta transferencia nos la mande al Banco de los Trigales y a la localización que corresponde a este IBAN o a esta cuenta bancaria. Hemos rellenado todos los datos de tesorería financiera dentro de este cliente. Como veis, básicamente nos hemos olvidado, si este cliente nos va a pagar mediante adeudos domiciliados, hay que marcar esta casilla y tenemos que darle el código comercial de la entidad, la referencia del mandato que hemos firmado con esa entidad financiera para emitir recibos y la fecha en la que hemos firmado ese mandato. Estos datos nos van a permitir realizar pagos, en este caso cobros de la localización o entidad auxiliar, en este caso un cliente comercial. Bien, las observaciones, el plano y los contactos es común a todas. Rellenada toda la ficha de tesorería, la grabamos. Bien, nos dice que tenemos que meter fecha, ¿por qué? Porque teníamos eso activado, lo desactivamos, grabado. Como veis, acabamos de tener ya o de conseguir un cliente que tiene una base común, una gestión comercial y una tesorería. Con eso estaríamos en disposición de poder trabajar con este cliente sin ningún problema. Nos quedaría una posibilidad que es definir una localización de entrega y recogida. Es decir, damos un alta. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Veis que en datos adicionales solo hay horario y tipo de transporte que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a meter aquí? Una dirección nueva donde podemos enviar o recoger mercancía
y especificarlo en los albaranes, pedidos o facturas que generemos para este cliente. Esto suele ser interesante para organizaciones más o menos grandes, pero bueno, podríamos utilizarlo. Lo que no tendría sentido es aquí asumir los datos base, puesto que sería la misma dirección, vamos a no grabarlo, que la localización base. Cuando queramos definir dentro de esta entidad auxiliar, cliente o proveedor, una dirección de entrega o recogida diferente a la localización base, lo que creamos es una localización de entrega-recogida. Con esto tendríamos el cliente completo. Vamos a grabarlo y nos dice que ha generado una cuenta contable. Si acudís al vídeo donde explicamos la sincronización de las entidades auxiliares con el plan contable, veréis que se ha generado una cuenta, probablemente 43000, y su último nivel es 96. Grabado el auxiliar. Y aquí nos aparece, si lo buscamos, Luis de la Vega. Aquí lo tenemos. Podríamos volver a consultarlo, modificar los datos pertinentes, lo que sea. Bien, con esto, esta parte de clientes la podemos aplicar absolutamente a la parte de proveedores. Es prácticamente lo mismo, salvo que cambia lo que es un cobro por un pago, y lo que es IVA repercutido por IVA soportado, etcétera. Pero los conceptos son los mismos. En el siguiente vídeo vamos a terminar ya la parte de entidades auxiliares y explicaremos otros tipos de auxiliares y una serie de conceptos adicionales.